Muy buenos días, hermanos. Qué bendición. Realmente es un grato placer el tenerles de nuevo acá con nosotros conectados. Les deseo mil bendiciones en donde quiera que estén. Quizá este es un momento difícil, quizá ahí donde tú estás está pasando quizá por una situación difícil. Créeme que el Señor nunca te va desamparado. Realmente el Señor está en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones que le creen a pesar de las circunstancias. Te quiero invitar hoy a que vayas conmigo a dos versículos bíblicos que el Señor puso en mi corazón. Ve a tu Biblia, busca cómo anotar si quieres para que tomes nota y ve conmigo al primer pasaje bíblico. Y la palabra del Señor nos habla de esta manera. En Isaías 40, versículo 26. La palabra del Señor dice así: levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nuestro segundo pasaje bíblico, hermano, dice de la siguiente forma, y quiero por favor que te tomes un minutito y comiences a analizar el primero. Ahora vamos al segundo pasaje bíblico que está tomado del libro de Salmos, en el capítulo 121, versículos del 5 al 8. Y la palabra del Señor nos dice así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará a tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cierra tus ojitos un momento y vamos a todos unidos a pedirle al Señor en este día, no solamente por ti, por mí, vamos a pedir por el mundo entero. Si estás ahí con tu familia, por favor, tómala de las manos y cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, Padre excelente, excelencia, gracias Padre por darnos este día, gracias por permitirnos estar aquí exaltando tu nombre, Señor. Danos la fuerza y la sabiduría, Padre, para enfrentar cada día, cada situación por la cual el mundo nos ponga, Padre. Te pido, Señor, te pido exclusivamente, Padre, por las personas que están pasando por una situación difícil, Señor, no solamente con la situación de la pandemia. Te pido por cada persona con depresión, por cada persona que está en una sala de un hospital, Señor, quizá con una enfermedad terminal, su familia quizá a distancia, Padre. Te pido, dales fortaleza, Jesús, dale entendimiento, avívale su fe hacia ti y enséñales que no podemos dejarnos engañar por el mundo, Padre. Te pido humildemente, Señor, por cada hermano que en este momento no sabe qué hacer, Padre, por cada hermano que quizá ha perdido su trabajo, Señor. Ayúdalo, Padre, ayúdalo a ver cómo va a sostener su familia, Jesús. Te pido por cada hogar de anciano, Padre. Perdóname, Señor, si soy insistente y quizá en mis oraciones cada noche te pido lo mismo, Jesús. No puedo pedir por mí y mi familia, pido por el mundo entero, Jesús, porque el mundo entero está hambriento de tu palabra. El mundo entero clama de ti, pero al mundo hay que decirle: oye, híncate, pídele al único que puede darte todas las bendiciones, al único que tiene potestad inmensa para llevarse cualquier situación difícil. Ese es tu Dios. En su palabra Él te acaba de decir que Él es el único quien hizo el cielo y la tierra, quien tiene potestad para determinar qué va a pasar en el mundo. Por eso, hermano, por favor, te imploro,
Pídele al Señor humildemente. Dile: Jesús, Padre bueno, esto no es un calvario, no. Esto no es un castigo, Señor, yo lo sé, y mis hermanos también lo saben. Esto es simplemente una forma de que veas que el mundo está así y que no puedes de ninguna forma ponerte en contra de los designios de Dios. Que si nuestro Dios ha permitido esto, tenemos que ser conforme y simplemente adaptarnos, simplemente decirle: Padre, gracias Señor, gracias por cuidar de nuestra familia, gracias por cuidar de nuestra iglesia, gracias Señor, pedir por el mundo entero, porque no es solo en Estados Unidos, no es solo en Colombia, no es solo Santo Domingo, es el mundo, Padre. El mundo aclama a ti, mi Dios, y el mundo está ansioso de tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, papito hermoso, gracias. Te pido paz, Señor, te pido por cada persona que está viendo esta transmisión, Jesús, para que le des la sabiduría suficiente y el entendimiento y solamente creerte a ti, solamente tener esperanza en ti, porque tú eres el único que puedes sostener cualquier dificultad, Padre. Te lo pedimos, Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Hermanos, de nuevo estamos aquí. Queremos especificar este momento o tomarnos este momento para algo que realmente es súper importante, y es que tal como el Señor te da las bendiciones, tal como el Señor quizá te ha sostenido durante este tiempo, asimismo el Señor pide que por favor le demos un poco de lo mucho que hemos recibido. Es por ello que te invito a pasar a una parte importante, y es una parte del diezmo. Vete conmigo a este pasaje bíblico que el Señor nos habla de la siguiente forma, y es en Levítico 27, versículo 30. El Señor ponía esta palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ya con esto el Señor nos dice claro, tenemos que devolver parte de tantas cosas hermosas que hemos recibido. Es por ello que te invito a diezmar, hermano. Si quieres colaborar con nosotros, si quieres ayudar a este ministerio, en pantalla te vamos a poner a cómo ayudarnos. Si tienes cualquier pregunta o quizás no quieres hacerlo de esa forma, pues te comunica con nuestro pastor. En pantalla van a aparecer nuestros números. Vamos por favor a orar un poquito por cada hermano. Señor, gracias, Señor, Padre mío. Gracias por cada persona que ha ayudado a este ministerio, Jesús. Te pido, Señor, que nunca los desampares, Padre, que nunca permitas que pasen ninguna situación económica, Padre. Auméntale o devuélvele, mi Dios, 101% lo que han aportado en este ministerio, Padre. Que seas tú, Señor, llenándolo de bendiciones, porque yo pienso que qué más bendición que tener salud y estar al lado de nuestra familia en una situación como esta. Te pido, Jesús, por cada hermano, que en donde quiera que vayan, Padre, seas tú guiándolo, seas tú encaminándolo a cosas buenas y a cosas mejores, Padre. Que lo que ellos nos aportan, Padre, sea multiplicado 101%. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Familia, muy buenos días. Gracias nuevamente por conectarte. Gracias por estar allí y ser parte de esta familia online, porque sabemos que es una
Es un reto para muchos el hecho de tener que estar conectándose. No estamos todavía 100% habituados, pero tú estás allí y eso ya es ganancia. Así que empieza a decirle a las personas, si tienes el tiempo, puedes empezar a compartir este video, a llamar más, porque la idea es que entre más personas conozcan de este mensaje, más personas van a poder, en definitiva, acercarse más a Dios. Y ese es nuestro objetivo como iglesia. Y hoy quiero tocar un tema que hemos venido hablando hace ya algún tiempo, en el cual muchos pastores nos han dado predicaciones muy buenas sobre este tema. Hemos escuchado grandes siervos de Dios haciendo disertaciones sobre esto. Hemos leído libros, hemos hecho muchas cosas. Y aún así creo que uno de los grandes retos como hijos de Dios es seguir entendiendo esto. Porque sin poder entenderlo completamente no vamos a poder vivir de una manera adecuada, acorde a esta verdad y a este principio. La Biblia se rige a través de principios. Y hoy vamos a aprender unos principios que van a ser de bendición para nuestras vidas. Así que el tema de hoy, vamos a ir de una vez a él. El tema de hoy es ¿qué no es la fe? Hemos estado acostumbrados y tú has escuchado 1000 predicaciones de pronto sobre qué es lo que es la fe, la importancia de tener fe. Y muchos pastores, en medio de todo lo que estamos viviendo en este momento, siempre nos dicen que tenemos que tener nuestra fe recargada, nuestra fe al máximo. Y amén por eso, tú y yo tenemos que tener nuestra fe. Es más, dábamos una predicación hace unos días atrás donde decíamos que la fe es ese escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Y es una bendición que como hijos de Dios nosotros queramos tener la fe lo más alta posible. Pero hay unas malinterpretaciones que tú y yo estamos haciendo que nos llevan a coger la fe y a sacarla del contexto del cual Dios realmente quiere que nosotros utilicemos. Y hoy vamos a ver unas malas interpretaciones que estamos teniendo. Así que te pido que me acompañes en tu Biblia a mirar un texto muy conocido, Mateo capítulo 17, del verso 20 al 21. Creo que es uno de los versículos más leídos por los hijos de Dios y aún así uno de los versículos peor interpretados. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será ¿qué? Imposible. Verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este texto es demasiado conocido. Todos sabemos la historia de que los discípulos fueron a hacer una liberación. Fueron a orar por un endemoniado y cuando llegaron allí, el demonio literalmente les ganó porque no pudieron echarlo afuera. Y los discípulos vinieron nuevamente a Jesús y le contaron: Maestro, nosotros fuimos en tu nombre y no pudimos con este demonio nos ganó, nos avergonzó, no pudimos, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús le responde que por la poca fe es que no pasa el milagro. Y que si tuvieses la fe como la de un grano de mostaza, tú le dirías a un monte que está aquí, que se pase de aquí a este lugar. Y entonces el monte, ¿qué va a pasar? Se va a pasar. Esto nos lleva a pensar que la fe tiene un poder increíble. Y tú y yo sabemos que la fe tiene un poder increíble. No obstante, tú y yo asociamos la fe y muchas veces empezamos a pensar que la fe actúa como una varita mágica. Una varita mágica como las que usan los magos o como vemos en las películas, que tiene un poder increíble que
¿Solo está esperando la persona digna para poder desatar el poder? ¿O que por el contrario está esperando unas palabras, las palabras mágicas? No sé las películas que tú veas o los libros que tú hayas leído donde hayan varitas mágicas, pero siempre la persona normal coge una varita mágica y hace un conjuro y dice abacadabra o ábrete sésamo o lo que sea, y a través de esa frase más la varita mágica, todo se soluciona. Y muchos de nosotros como hijos de Dios pensamos que la fe actúa de la misma manera. Es más, hoy hijos de Dios buscan en la Biblia textos bíblicos y empiezan a declarar, empiezan a decretar, empiezan a decir y le empiezan a hablar a las situaciones y a todo lo que está pasando en base a lo que dice la Biblia, que es verdadero y que sabemos que es así, pero utilizan la fe, utilizan la palabra como ese refrán, como esas palabras mágicas que desatan el poder de la varita mágica. Y entonces muchos cristianos andan por todo lado diciendo en el nombre de Jesús, ahora yo te digo, y por la sangre de Cristo, y utilizamos frases que empezamos a acuñar en nuestro vocabulario, pero pierden el sentido, pierden el valor, porque para nosotros ahora, en vez de hacer un conjuro, utilizamos esa frase, y es increíble que nosotros hagamos eso. Pero déjame preguntarte, ¿qué pasaría si a todo lo que tú oras, utilizando el contexto de la fe como una varita mágica, qué pasaría si todo lo que pides se convierte en una realidad? Sería increíble, ¿verdad? Tú y yo ya estamos automáticamente pensando que nuestra vida se arreglaría si la fe nos concediera todo lo que estamos pidiendo. Ya no habría sufrimiento, no pasaríamos por pruebas, porque seamos honestos, ¿a quién le gusta pasar por pruebas? ¿A quién le gusta pasar por dificultades? Todos dejaríamos esas partes a un lado. Ya no habría más problemas, más adversidades, y todo lo que soñáramos se haría realidad. Suena como el paraíso, ¿verdad? Pero déjame decirte que la fe no funciona de esa manera. La fe no es esa vara mágica que abre el camino y que te concede absolutamente todo lo que pasa, porque tú y yo, la mayoría de veces, no estamos viendo el panorama completo. No estamos viendo que Dios tiene una idea específica para mostrarte a ti y para decirte lo que va a pasar. Si la fe actuara y hiciera realidad todas tus peticiones, muchos de los planes que tenemos se verían afectados, porque nosotros no estamos viendo lo que Dios está viendo. Déjame ponerte un ejemplo para que sea más sencillo. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si José hubiese orado para pedir protección o para pedir liberación cuando sus hermanos lo capturaron y lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto? Si no sabes mucho de esta historia, déjame ponerte un poco en contexto. Resulta que un día en la familia de José, los hermanos salieron a pastorear, a hacer sus labores diarias varios días, y el padre de José le mandó a él a que fuera y que mirara cómo estuvieran sus hermanos. Y entonces dice la Biblia que José fue, y que cuando llegó sus hermanos se sintieron mal, porque sintieron que los estaban como que fiscalizando lo que estaban haciendo. Y entonces tomaron mano de José y lo pusieron en un hueco. Y en ese hueco mientras José estaba en ese hueco, los hermanos estaban hablando el uno con el otro y decían: ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Unos decían: sí, matémoslo. Y otros decían: no podemos matarlo, es nuestro hermano. ¿Hasta qué punto habrá llegado la relación de José y sus hermanos para que sus hermanos decidieran matarlo? Pero eso es para otro momento. En fin, los hermanos deciden venderlo a unos mercaderes
que estaban allí en la zona lo venden como esclavo. O sea, él no se va a un intercambio para aprender mejores lenguas. Él no se va a un mejor lugar donde va a tener un mejor trabajo. No. Él se va como esclavo a Egipto. Llega a Egipto siendo un esclavo. Lo compra un señor que se llama Potifar. Lo pone a trabajar en su casa. Pasan muchas cosas. Y bueno, en medio de todo eso, ¿te imaginas si desde el primer momento en que José es puesto en el hueco, te imaginas si él hubiese orado y hubiese sido la fe como esa varita mágica y él desde allí, desde esa condición le hubiese dicho: Señor, sácame de acá y en el nombre de Jesús salgo de este hueco, y ¡pum!, por arte de magia, él aparece en otro lado? Hasta el momento diríamos súper, porque José no va a experimentar sufrimiento, no va a experimentar dolor, no va a tener que ser esclavo, no va a tener que dejar a su familia, y todo suena muy bien. Pero si tú sabes la historia, sabes que todo lo que vivió José lo llevó a un punto en el cual se convirtió el segundo al mando en todo el imperio egipcio. Tanto así que un momento hubo mucha hambre en la tierra, y gracias a la interpretación y a la sabiduría que Dios le dio a José, utilizó herramientas para ayudar a Egipto, y la hambruna era tan fuerte en toda la tierra que su familia llegó a Egipto pidiendo ayuda, pidiendo comida, pidiendo misericordia. Y José los reconoció, y porque los reconoció, los ayudó y les sustentó todo lo que tenía que sustentarles. Lo que te dije, yo te lo estoy diciendo en 1 minuto, 2 minutos. Para José fue una vida de dolor. Tantos años en la cárcel, tantos años como esclavo, tal vez no entendiendo lo que estaba pasando. ¿Te imaginas si desde el primer momento que él hubiese orado, no hubiese pasado por nada de esto? Muy seguramente la historia hubiese sido de otra manera. Seguramente él no hubiese pasado por esos dolores, pero su familia tal vez no hubiese podido sobrevivir a esa hambruna, porque siendo José teniendo un cargo alto en el imperio egipcio, le permitió ayudar a su familia. Si él no hubiese llegado a ese punto, no hubiese podido ayudar a su familia, no hubiese podido ayudar al mismo Egipto, y la historia hubiese sido completamente diferente. Esto me lleva a pensar que en muchas de las situaciones que tú y yo vivimos, que nos causan dolor, que nos causa angustia, que nos hace llorar, muchas situaciones que tal vez tú en este momento le estás pidiendo a Dios para que las quite, tal vez no estamos viendo el panorama completo. Porque yo veo que a través de la historia de José, en medio del dolor, del sufrimiento, también podemos ver que hubo crecimiento y que hubo madurez, que llevó a la familia a poder seguir existiendo. Así que hay momentos donde lo que estamos viviendo tenemos que vivirlo, porque hay algo que vamos a aprender de ello. Hay algo que nos va a ayudar en nuestro caminar. O tal vez algo que estás viviendo en este momento, tal vez no te va a ayudar directamente a ti, pero sí le va a ayudar a otro. La experiencia que tienes, el dolor que viviste en esa relación, en ese fracaso, tal vez le va a ayudar a otros para que no pasen por lo mismo. Tú y yo no sabemos la cosmovisión de Dios. Por eso me impacta mucho lo que dice la Biblia, y te pido que me acompañes porque es otro texto bíblico que me impacta. Y está en Romanos capítulo 8, verso 26. Es un texto que yo quiero que tú lo tengas en tu corazón y lo tengas en tu mente cada vez que sientas que la oración que estás recibiendo
o que estás dando, mejor dicho, no está siendo contestada. En Romanos capítulo 8, verso 26, Dios nos dice muchas veces por qué es que no estamos recibiendo lo que estamos orando. Dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay ocasiones, amada iglesia, donde tú y yo estamos orando por algo que aparentemente a nuestros ojos es algo que es lo lógico. No le vamos a causar dolor a nadie. Y le estamos pidiendo a Dios ayuda en medio de esa situación. Y más que ayuda, en muchos casos, le estamos pidiendo a Dios que nos quite de esa situación. Porque nosotros, la mayoría de nosotros, creo, no estamos orando por la destrucción del mundo. No estamos orando para que el vecino le vaya mal. No estamos orando para que a nuestro esposo o a nuestra esposa le vaya mal. No, nosotros la mayoría de las ocasiones estamos orando por algo que aparentemente nos beneficia a nosotros. Estamos orando por una mejor casa. Estamos orando por un mejor carro. Tal vez estás orando por entrar a esa universidad a la cual quieres entrar, o por obtener la posición laboral que sueñas. Y aparentemente todo coordina si tú recibes ese milagro. Pero nuevamente, como leíamos en Romanos, en ocasiones no sabemos qué estamos pidiendo. Por bueno que parezca la petición, solo Dios sabe lo que nos conviene. Y dice que el Espíritu intercede. Yo me imagino ese cuadro. Imagínate, permíteme tener la extravagancia de imaginarme ese cuadro donde José estaba en el hueco, literalmente orando, porque si era un creyente, yo me imagino que él estuvo orando y pidiéndole ayuda a Dios. Así que él en el hueco, orando y diciéndole: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, sácame ahora mismo. Manda ángeles para que me tomen y me saquen de este hueco en el nombre de Jesús. Y yo me imagino al Espíritu Santo intercediendo y diciéndole: no, porque tú vas a llegar a ser el segundo al mando en Egipto. Y cuando estés en Egipto me voy a asegurar que mi pueblo, el pueblo de Israel, pueda continuar existiendo. Porque va a llegar una hambruna a toda la tierra. Y voy a utilizar a José para que el pueblo se multiplique y para que siga viviendo. Qué oraciones tan diferentes, ¿verdad? Por un lado tú estás pidiendo salvación inmediata. Por el otro lado, el Espíritu Santo está clamando para que el propósito de Dios se cumpla a través de tu vida. Y suena contradictorio, porque no lo podían sacar del hueco porque tenía que vivir todo lo que tenía que vivir. Y la vida es de la misma manera. Si no me crees, acompáñame a Santiago, capítulo 4, verso 3. Es otra de las verdades que Dios nos da y que como hijos de Dios tenemos que tener presentes siempre que oremos. No porque lo estemos haciendo mal, pero porque muchas veces estamos pidiendo para nosotros mismos, en la mayoría de los casos. Dice Santiago capítulo 4, verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras vidas, en vuestros deleites. Eso me parece tan cercano a lo que vivimos a diario. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste orando y clamando por el bienestar de otra persona? ¿Cuándo fue el último día o el más reciente día en el cual tú te pusiste a llorar en la presencia de Dios para que Dios ayudara a otra persona en alguna necesidad, en algún problema? Si lo has hecho, pues gloria a Dios. Pero si no, como la mayoría de los cristianos, todas las oraciones siempre circulan alrededor de nosotros, de nuestro bienestar, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros necesitamos. Y utilizamos la fe para creer esas cosas.
Y empezamos a decirle: en el nombre de Jesús, esa casa será mía. En el nombre de Jesús, que es más peligroso, y que dicen muchos: en el nombre de Jesús, esa mujer o ese hombre será mi esposo, será mi esposa. En el nombre de Jesús, mis hijos esto, mis hijos lo otro. Yo no estoy diciendo que no tengas esperanza. Yo no estoy diciendo que no hables la Biblia. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces no estamos viendo el panorama completo y no podemos utilizar la fe para cumplir nuestros caprichos. Porque muchas veces eso es lo que queremos. Queremos que nuestra vida sea fácil, que sea hermosa y que sea envidiable. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de la fe. La fe que dice que mueve las montañas. Y personas creen y dicen: yo creo que voy a tener esta empresa, yo creo que voy a hacer esto, yo creo que voy a hacer lo otro, yo creo que Pero la fe no es una varita mágica con la cual tú vas haciendo milagros por donde quieras o vas concediendo las peticiones a todo el mundo. La fe, por el contrario, la fe es un riesgo que tú y yo tomamos. ¿No me crees? Acompáñame a Mateo capítulo 4, del verso 18 al 22. Vemos un ejemplo de lo que es la fe. Ahora, antes de que lo leamos, todo el mundo está acostumbrado a ver la fe que hace milagros, ¿no es cierto? Al paralítico que se levanta, al ciego que puede ver, al sordo que oye, al mudo que habla. Y todos: sí, esa es la fe que queremos ver. Pero miren cómo se desarrolla la fe en estos versos. Dice la palabra del Señor: andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, miren lo que hicieron: dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Dónde vemos la fe? En estos versos que leíamos. Yo no estoy viendo aquí ningún paralítico que se está levantando. Yo no estoy viendo cómo se está abriendo el mar en dos. Yo no estoy viendo cómo hay fuego, torbellinos, cómo desciende el fuego y para quemar la ofrenda. Yo estoy viendo todo lo contrario. Yo estoy viendo un acto de fe, un acto que arriesgaba la estabilidad de estos hermanos. En ninguna parte en este pasaje yo veo que Jesús les dijo: chicos, acompáñenme, que yo les voy a dar un mejor trabajo. Chicos, acompáñenme, que yo les voy a dar un mejor sueldo, que yo les voy a llevar a vivir en un lugar increíble. Yo no veo nada de eso. Jesús vio a los hermanos y ¿qué les dijo? Síganme. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Desarrollaron la fe que tenían y decidieron ¿qué? Seguirlo. Esto me lleva a pensar que en muchas ocasiones la fe no es necesariamente la que traslada un monte de aquí a la izquierda, que lo puede hacer porque la Biblia lo dice. La fe, en la mayoría del tiempo, son los riesgos que nos lleva a tomar el creer en Dios. Te muestro otro ejemplo. Acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 2. Del verso 1 al 4 es otra historia que está siendo narrada a través de los ojos de Jesús. Y cuando Jesús ve este cuadro, le habla a sus discípulos y es impresionante lo que les dice. Así que acompáñame a leer lo que dice Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor.
levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda, miren lo que dice, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nuevamente puedo ver que en este verso Dios muestra que la fe no es que a la viuda se le haya multiplicado el dinero, que yo creo que la viuda después de esto haya tenido que vivir bien. Es especulación mía, pero Dios no es deudor de nadie. Pero en este contexto, la viuda no estaba pidiéndole, no estaba utilizando la fe para decir: Señor, multiplícame el dinero para poder entregar más dinero. Es mucho de lo que nosotros solemos decir cuando nos toca diezmar, cuando nos toca ofrendar, ¿verdad? Señor, si yo ganara más, seguro que yo podría ofrendar más. Señor, si mis ingresos económicos subiesen, Padre, de seguro que yo bendeciría más tu templo, más tu obra. Otros dicen: yo no tengo problema con el dinero, yo soy muy amplio con el dinero, pero no tengo tiempo. Y le dicen: Señor, si yo tuviese más tiempo, si mi trabajo no fuese tan complicado, si tuviese más horas libres, entonces podría buscarte más. Si no llegara tan tarde todas las noches después de trabajar, entonces te buscaría. Si ven cómo muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios, nosotros le decimos a Dios: si tú haces esto, entonces yo hago esto. Si tú me das aquello, entonces yo te doy aquello. Pero la fe es un riesgo que te lleva a tomar una decisión. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos que veíamos en el verso pasado, Él no les prometió nada. Él les dijo: solo síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos, sin pensarlo, la fe se activó en ellos y ellos decidieron que ir y seguir al maestro. En la otra historia vemos cómo la viuda, la pobre, sin pedirle a Dios más dinero, sin pedirle a Dios más ayuda, dio de lo que tenía y dio lo mejor. Amados, la fe nos va a llevar a tomar decisiones que son riesgosas, porque nosotros no vamos a poder quitar el riesgo de las cosas. Cuando Dios llamó a Abraham, Él no le dijo para dónde tenía que salir. Él solo le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y la fe lo llevó a salir de lo conocido a lo desconocido. Amados, tú y yo muchas veces queremos solo ver y estar en lo conocido para movernos. Pero Dios muchas veces necesita que estemos en lo que no conocemos. La fe nos va a impulsar a dar el paso que nos ha tenido detenidos para llegar al éxito, para avanzar, para llegar a lo que queremos llegar. Pero la fe va primero antes de ver el milagro. Les pongo un ejemplo muy fácil. Todos vemos la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no es cierto? Y todos vemos cómo el milagro ocurrió, porque lo metieron allí con los leones y los leones no se lo comieron. Pero el milagro y la fe no empezó en ese momento. El milagro no empezó, es más, yo no veo en la Biblia que diga que Daniel haya orado antes de entrar al foso de los leones y que le haya dicho: Señor, protégeme en el nombre de tu hijo, o algo por el estilo. La fe lo llevó a tomar una decisión años antes, tiempos antes de que pasara eso. ¿Qué lo llevó a hacer la fe? A que él se comprometiese a orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y era riesgoso.
Y después unas personas le quisieron poner una trampa a Daniel. Y entonces casi le prohibieron el adorar a Dios. Y engañaron al rey para que hiciese un decreto y que nadie pudiese adorar a un Dios fuera del rey. Y la fe que lo llevó a hacer, ir a declarar que esas personas iban a caer y que el enemigo no iba a prosperar. No, la fe lo llevó a valientemente postrarse y orar 3 veces al día con las ventanas abiertas para que todo el mundo viera a quién él servía. Muchos de nosotros nos encanta ver el final de la fe, el producto de la fe, que es el milagro. Pero el principio de la fe es el riesgo. Amado, déjame decirte que hay decisiones que tienes que tomar que te van a llevar a un riesgo que tú no lo puedes imaginar. Pero por fe, tú y yo tomamos la decisión y eso nos llevará a ver la gloria de Dios. Así que ya vimos que la fe, número 1, no es una varita mágica para hacer lo que queramos. La fe es una decisión que nos lleva a tomar un riesgo que produce un milagro. Ahora, vamos a ver otra cosa que nosotros hemos malentendido por mucho tiempo. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Es otra historia muy conocida que hemos escuchado prédicas y que nuevamente tú y yo tenemos que entender tal y como es. Y en el contexto de la fe es importante que tú y yo la analicemos. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa, ¿qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. Me impacta mucho porque muchos de nosotros creemos que la fe es el camino fácil. Les voy a poner un ejemplo. Muchos tienen un sueño, tienen una visión, tienen una meta, quieren emprender un negocio, quieren casarse, quieren tomar decisiones importantes y trascendentales en la vida. Y en vez de literalmente tomar tiempo estudiando, mirando qué puede salir, mirando cuál puede ser el posible resultado, mirando qué es lo que necesitas hacer, muchos hacen una sola oración, creyendo que están tomando un riesgo, y lo están tomando, pero lo están tomando mal. Porque muchos, en vez de hacer el estudio adecuado, como lo dice este texto, dicen: en el nombre de Jesús lo hago. Y lo hacen y vienen los problemas. Muchas personas no evalúan la persona con la cual se van a casar. Y muchos matrimonios fracasan porque creen que solo habiendo dicho: Señor, en el nombre de Jesús, este matrimonio va a estar bien. Piensan que va a estar bien el matrimonio y no va a ser así. Muchos hijos de Dios piensan que solo la bendición de un pastor en el matrimonio les va a asegurar el éxito. Y no es de esa manera. La Biblia dice: siéntate y calcula. Piensa con quién te vas a casar. Piensa quién es tu pareja. Muchos dicen: yo voy a tomar este trabajo porque este trabajo me va a dar más dinero y en el nombre de Jesús va a ser una bendición. Pero no te estás sentando a calcular. El trabajo te va a quitar oportunidades de poder venir a la iglesia. Te va a hacer viajar de un lado al otro y te va a ir alejando poco a poco de Dios.
Miran cuántas historias hemos escuchado de personas que han sido o que fueron muy comprometidas en la obra de Dios y que decidieron cambiar de un momento a otro de barrio, o sea, del sector donde vivían para un sector diferente. Y aparentemente eso es algo normal, algo superfluo. Pero en ese nuevo sector encontraron amigos y los amigos empezaron a convidarlos a actividades y entonces ya tenían el barbecue, los domingos, actividad con los niños o salían de viaje y poco a poco se van yendo y cuando se dan cuenta están completamente lejos de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque un día dijeron, me voy a cambiar en el nombre de Jesús, esta casa va a ser una bendición y ya. Las cosas no son de ese estilo. La palabra de Dios en ese verso nos decía que este hombre se sentó y que puso el fundamento sobre la roca. O sea, él hizo su parte. Tú no puedes esperar que la fe te quite lo que tú tienes que hacer. La fe no es un ticket para no hacer lo que te toca. A ti te toca poner de tu parte, esforzarte, estudiar, prepararte, evaluar y mirar cómo son las posibles salidas a la situación que tú estás viviendo. Y después de haber hecho todo esto, entonces sí que das el paso. Pero no des el paso antes de evaluar la situación, antes de conocer qué es lo mejor que tú puedes hacer. Y yo no estoy diciendo que tú y yo tenemos que limitar a la fe y que Dios puede hacer milagros. No lo estoy poniendo de esa manera. Pero te estoy diciendo que muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida ha sido porque no hemos tomado conciencia de la importancia y la trascendencia de planificar las cosas. Y sencillamente decimos en el nombre de Jesús va a salir bien y no sale bien porque no tienes plan de trabajo, no tienes estrategia de mercadeo, no tienes absolutamente nada. ¿Cómo vamos a salir bien si no haces tu parte? La fe no es el camino fácil. Yo me acuerdo una vez, y esto es una historia que me causa mucha risa, y una vez con mi padre estábamos llevando a unos hermanos de la iglesia que vivían lejos de la iglesia y mi papá decidió llevarlos a la casa. Y en la ruta de la iglesia a la casa había una parte donde si tú hacías un giro prohibido, llegabas prácticamente a la casa de ellos en minutos. Pero si por el contrario dabas toda la vuelta de acuerdo a lo que decían las normas para salir al mismo lugar, te tomaba mucho tiempo y era un tramo demasiado congestionado. Y me acuerdo que mi papá en aquel viaje vio la flecha que decía prohibido girar a la izquierda. Y mi papá en el carro con los hermanos de la iglesia que acabábamos todos de salir de un servicio, mi padre dice las frases mágicas: Señor, en el nombre de Jesús giro y nada me va a pasar. Y mi papá que va girando el carro, y en ese momento que él iba girando el carro, un policía estaba allí al frente y lo vio girar. Y él que lo ve girar y que lo manda a llamar. Y lo mandó a llamar, lo estacionó y le dice: Señor, ¿usted sabe por qué lo detuve? Y mi padre tuvo que decir: sí, porque hice un giro incorrecto. Ahora, si pensamos, muchos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios ayuda para hacer cosas que no debemos hacer, que no nos descubran, que no se den cuenta que nosotros estamos haciendo esto. En el caso de mi padre era dar un giro prohibido. Y dijo en el nombre de Jesús. Él pensó que con decir en el nombre de Jesús ya iba a proteger su caminar y entonces no iba a haber problemas. No, él tiene que obedecer las normas. Y en la vida es exactamente igual, iglesia. Tú y yo no podemos pretender tomar el camino fácil diciendo Dios hará. Es como siempre se dice, las personas que
los estudiantes que no prestaron atención durante todo el año o durante el semestre completo y llegan los exámenes finales. Y un día antes están tratando de hacer todo lo que no hicieron en el año. Y en el momento de la prueba dicen: Señor, guía mi mano para encontrar la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Déjame decirte que la fe no es el camino fácil. Y por lógica vas a perder el examen. Porque Dios no va a quitar la responsabilidad que tú y yo tenemos sobre lo que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que entender que la fe es como ese comodín que nosotros tenemos, por así decirlo, y no me malinterpreten, pero la fe es ese catapultador de la bendición que vamos a recibir, que vamos a ver, siempre y cuando lo estemos haciendo correctamente. Porque Dios no va a bendecir algo que se sale del propósito, del mismo modo que Dios no va a bendecir algo que es hecho a las carreras, porque se quiere hacer de esas maneras. Así que, familia, tú y yo tenemos que saber que la fe es mucho más que lo que vimos. La fe es algo supremamente poderoso. La fe no es ese, yo lo voy a hacer y ya. No, la fe es algo que tú y yo tenemos que pedirle revelación a Dios. Tantas personas se frustran porque dicen: yo no siento que mis peticiones sean contestadas, yo no siento que Dios me esté escuchando. Y muchas personas les pueden decir: es que te falta fe. Tal vez no es fe. Tal vez tienes que vivir lo que estás viviendo porque tienes que crecer en algún aspecto de tu vida. Tienes que hacer algo diferente. Entonces, déjame decirte que la fe no es esa varita mágica. La fe no es el camino fácil que tú puedes tomar. Así que solo me resta decirte, iglesia, que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Dios y decirle: Señor, enséñame realmente lo que es la fe, para no estar desilusionándome cuando no vea las cosas. Pidámosle más bien a Dios sabiduría para entender el camino en el cual estamos viviendo. Cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque vemos tu mano moviéndose, Dios, a nuestro favor. Porque muchas veces, Padre celestial, nuestros ojos quisiesen ver algo diferente, Padre, pero con lo que vimos hoy, Señor, tal vez estamos viendo algo muy pequeño y tu cosmovisión es muy grande. Tal vez lo que estamos pidiendo no lo necesitamos en este momento. Necesitamos aprender algo de la situación, Señor. Padre, ayúdanos. Tal vez no ha sido fácil para mis hermanos, pero danos la fortaleza para seguir caminando. Queremos entender, Dios mío, lo que es realmente la fe, bendito Dios. La fe que nos lleva a tomar acciones y riesgos que van a dar como resultado bendición. No queremos seguir orando por una bendición sin haber tomado el riesgo anteriormente. Padre, honramos, Señor, tu presencia en medio de nosotros, Señor, aún en la distancia, Jesús. Yo sé que tú estás tomando el control, que tú estás obrando en la vida de cada uno de mis hermanos allí donde están. Hoy te pido, eterno Rey, que en medio de la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo, Jesús, te podamos ver a ti glorificado y poder seguir caminando con la frente en alto y en victoria, sabiendo que tú harás. Padre, te pido que en esta semana que comenzamos, tu gloria esté, Señor, con nosotros, ayudándonos, Dios mío, y viendo, Padre celestial, tu misericordia. Abre nuestros ojos y déjanos verte, Jesús. Es nuestra petición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.